Entonces, estimados participantes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión número 2 del diplomado en enfoque, equidad y determinantes sociales en salud. En esta oportunidad se continúa de manera importante con la temática que vimos en la última sesión sincrónica, y para esta oportunidad quien les está hablando va a ser el encargado de acompañarlos y continuar con la temática. Esto es importante porque pues en ya la siguiente sesión sincrónica, que está de acuerdo al cronograma programado, nos va a acompañar un profesor de la Universidad del Norte. En la cuarta nos van a acompañar funcionarios de la Organización Panamericana, y en esa medida vamos a poder ir avanzando en este proceso formativo. Este proceso formativo, y vale la pena mencionarlo, está diseñado para que se desarrollen unas competencias individuales, se puedan adquirir dichos componentes, pero a su vez, y un secreto fundamental, porque en la vida real uno no trabaja individualmente, sino trabaja colaborativamente, y es el secreto de la salud pública, ustedes puedan contribuir a un diálogo académico de manera grupal. Y es un componente importante. Como ustedes vieron en la mañana de hoy, se les pudo hacer la reglamentación con relación al módulo número 1, y esto es importante. En la sesión pasada, yo inicié hablando de las generalidades de los determinantes en el contexto colombiano, pero también, y fue una aclaración que se hizo, tenemos eventualmente unas 4 o 5 personas que no proceden de Colombia. No importa, a estas personas se les recomienda que puedan integrar a su contexto, sobre todo en este módulo particular, los elementos propios de su país para que podamos avanzar. Y continuando con lo que es este proceso formativo, aunque yo empecé en la sesión pasada y fue una sesión inaugural, en esta oportunidad ya me corresponde, porque la inaugural en teoría era la sesión más corta, pero terminé hablando de contenidos temáticos. Yo me presento, mi nombre es Erwin Hernández, yo soy profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Soy médico con una maestría en Dirección de Sistemas de Salud, una maestría en Investigación en Atención Primaria, una maestría en Salud Comunitaria y doctor de Investigación Clínica. Soy el director del Grupo de Investigación Medicina Familiar y Salud de la Población, reconocido por MinCiencias categoría B. Soy investigador senior de MinCiencias. Soy profesor no solo en el pregrado en la Facultad de Medicina Familiar y Salud Pública, sino también de las maestrías en Salud Pública en la Universidad de La Sabana, Educación Médica y eventualmente en Bioética, y de la especialización de Medicina Familiar y Salud Pública. También soy profesor invitado de las maestrías en Salud Pública de la Universidad del Norte, a veces también a la Universidad de Sucre, Universidad de Antioquia, y Universidad de Santander, en un proceso colaborativo en donde los distintos nodos que ustedes ven acá han podido avanzar en dicha interacción. Y pues por supuesto, soy el coordinador académico del nodo centro del campus virtual de salud pública para Colombia desde el año 2013. Este proceso es un proceso muy importante, y el tema de determinantes fue una de las dos líneas temáticas de mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado se abordó o se relacionó con el tema de determinantes en una parte y en otro con el tema de salud comunitaria. Entonces, para poder avanzar y poder arrancar con lo que es este módulo número 2, desde el viernes pasado ustedes pudieron percibir que la plataforma ya se habilitó. Eventualmente con el módulo número 3, y esto de manera intencional, primero se habilitaban los módulos para que ustedes se acostumbraran, y posteriormente, ya desde ayer particularmente, se habilitaban las diferentes actividades de aprendizaje para que ustedes pudieran ya tener una participación un poco más cercana. En la sesión de hoy voy a avanzar en una justificación porque el módulo que se abre, y en esto me voy a demorar un poco más a diferencia de la última sesión,
tiene que ver con determinantes sociales y normativa. Aquí hay una claridad. Y es que este diplomado que ustedes están viendo es la adaptación y la nacionalización del diplomado regional en enfoque, equidad y determinantes sociales que se dictaba o se ofertaba hace muchos años desde Washington, D.C., pero pues por algunos motivos, razones y circunstancias que no valen la pena mencionar, se dejó de ofertar y normalmente eran cupos limitados para los distintos países de la región. Al nacionalizarlo, nosotros lo estamos ofertando cada año y medio y tenemos un número importante de participantes. Pero este módulo número 2 es muy propio del contexto colombiano, es el módulo diferencial. Esto querría decir a que eventualmente las personas que están en este diplomado de otros países tendrían que buscar la adaptación, pero para los connacionales que nos están acompañando, pues digamos que la sesión pasada se quiso hacer una introducción y hoy complementaremos con relación a lo que es este módulo. Hablaremos de las actividades pendientes, la descripción de este módulo, la lectura, las actividades de aprendizaje, las lecturas complementarias. Este módulo número 2, vale la pena mencionarlo, tiene unas particularidades porque es diferente al módulo número 1 con relación a una actividad. Es una actividad que es un poco más compleja, que es una evolución de la actividad del módulo 1 y en ese sentido, este módulo es el que tiende a ser un poco más largo por algunas características propias de nuestro calendario y enfoque cultural. Por eso es que el tiempo destinado para este es un poco más largo, a diferencia tanto del 1 como del 3, 4 y 5. Cuando uno se da cuenta ya está finalizando este proceso formativo. Y vamos a finalizar con un espacio de preguntas y comentarios en esta oportunidad, a diferencia de otras sesiones en las cuales yo voy a estar moderando y voy a estar interactuando. Acá, pues la idea también es que ustedes puedan hacer alguna pregunta o comentario con relación, e incluso con elementos de forma o elementos de fondo. Entonces, para poder iniciar, y como les mencioné, este módulo tiene que ver con el tema de normatividad. Una de las cosas que yo estaba revisando en el foro de discusión y en las tareas que ustedes han estado entregando, en conjunto le estamos revisando con algunas personas, es que ustedes tienen un abordaje interesante, pero también diverso de lo que son los determinantes sociales en salud. Aunque este tema va a ser objeto de la siguiente sesión del siguiente conferencista, vale la pena mencionarlo y hacer algunas claridades que eventualmente les van a aportar una riqueza conceptual y les van a permitir inclusive redefinir algunos elementos preconcebidos que tenían sobre el tema. No quiero poner, antes de hablar de la normativa, diapositivas relacionadas con el mismo, y es que eventualmente en esta región del mundo el tema de determinantes sociales lo han visto bajo distintos elementos conceptuales. Como les digo, ustedes lo van a ver en la próxima sesión, pero hoy quisiera hacer un adelanto para mencionar porque de pronto algunos que no están acostumbrados a este enfoque latinoamericano, de pronto pueden estar confundidos o eventualmente esto les puede enriquecer el abordaje. Y es que este tema de determinantes no es nuevo, no es un tema que lleva 30 años, es un tema que viene desde los determinantes clásicos, en donde desde el mismo Matt Lalonde en Canadá determinó que habían dos tipos de determinantes, unos los determinantes clásicos y otros los sociales, políticos y económicos, así los llamó. Sin embargo, en Canadá solo se enfocaron en esos determinantes clásicos, que son la biología, el comportamiento, el estilo de vida y los servicios de salud, y después los desplegaron, pero esos sociales, políticos y económicos fueron los determinantes que algunos autores en el mundo los empezaron a llamar los determinantes sociales en salud. Pero un detalle importante de esos determinantes sociales en salud es que durante los últimos 20 años mal contados, han empezado a emerger distintos abordajes que ustedes, inclusive dentro de lo que se enseña en distintas facultades de ciencias de la salud, han podido percibir que los llaman, que pueden ser los proximales, los intermedios, los distales, desde lo singular, lo general y lo particular,
Son abordajes que son muy, pero muy interesantes y debido a esa diversidad de abordajes, la Organización Mundial de la Salud decide abordar la Comisión de los Determinantes Sociales de Río. Esto es importante mencionarlo porque para la Organización Mundial de la Salud, esos son los determinantes definitivos. Incluso en esta región de América Latina, es un movimiento que viene particularmente de Brasil y otros países, se habla de la determinación social. Cuando uno habla de determinación social, aquí eventualmente se puede llegar a entender, pero desde el punto de vista global, digamos que es desconocido el tema. Esta aclaración la quiero hacer, y esto es muy importante, porque aunque esos son elementos que Rafael va a tocar en la siguiente sesión, cabe destacar que oficialmente para la Organización Mundial de la Salud, el enfoque oficial a la fecha y a hoy es el de la Comisión de los Determinantes Sociales en Salud de Río. Esto es importante porque en 8 días lo van a ver, pero digamos que en las lecturas que ustedes han ido revisando, estos elementos han ido discutiendo. Esto para evitar esos elementos conceptuales porque pueden ser posturas y nosotros como campus virtual tenemos que emitir el enfoque oficial y reconocido por la misma organización mundial que por ende trasciende a la Organización Panamericana. Es una aclaración que quería hacer porque algunos de pronto todavía están con algunos modelos que no han sido reevaluados y son, pues, digamos que también adecuados, pero el enfoque oficial es el de la Comisión de los Determinantes Sociales para superar las desigualdades sociales de una generación, digamos que así se resume. Desde el punto de vista de Colombia, y para ser un poco más específicos, ¿cómo se integra este tema de los determinantes sociales? Este tema de los determinantes sociales empieza, digamos que en elementos normativos previos al 2015, que es la ley estatutaria, se podían percibir en otros documentos oficiales del país, la 1122 del 2007, la 1438 del 2011, son elementos muy particulares eh, son elementos muy particulares donde se empieza a reconocer la relevancia de hechos determinantes. Pero otro detalle fundamental es que los determinantes sociales no pueden desligarse de la estrategia conocida como atención primaria en salud. No se pueden desligar porque abordar los determinantes implica mejorar la prestación de los servicios desde el enfoque de las redes integradas, pero también implica un acercamiento a la comunidad desde el abordaje de atención primaria orientada a la comunidad. Sin embargo, y un detalle absolutamente importante que vale la pena mencionar es que en Colombia se le da un protagonismo fundamental a los determinantes sociales con la formulación de la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 del año 2015. Y aquí hay que hacer mención a algunas particularidades que como les digo, aunque, por ejemplo, cuando algunos conferencistas de la OPS conocen el panorama de Colombia, ellos tienen una mirada diferente y muy interesante de lo que ha sido Colombia. Sin embargo, cabe destacar que esta ley estatutaria es la que concibe, precisamente estatutaria, la salud en Colombia como un derecho fundamental. Eso quiere decir, en otras palabras, que solo desde el 2015 en Colombia la salud es concebida como un derecho fundamental. Esto quiere decir que antes no era concebida y por ende los mecanismos que en Colombia se utilizaban para proteger los derechos fundamentales nunca estaban enfocados a proteger el derecho a la salud. De pronto algunos derechos por conexidad, como el derecho a la vida. Y esto tiene una explicación interesante, ya que la Constitución de 1991 fue la que determinó, y para quienes conocen la historia colombiana, la Constitución del 91 es derivada del proceso de paz del M-19, en donde se crea una constituyente y en esa constituyente se consideró que la salud no era un derecho fundamental. Al considerar que no era un derecho fundamental, en este momento, como les mencioné, se está terminando de ajustar un capítulo del libro que recopila sus 30 años de historia, se consideró que la salud era un derecho prestacional subjetivo. ¿Y en qué consiste cuando un derecho no es un derecho fundamental con base en la Constitución colombiana? Que pues es prestacional subjetivo
prestacional porque hace referencia a que se enfocó particularmente en elementos de prestación, pero también subjetivo, en donde se habla de la conexión con los derechos fundamentales y se volvía fundamental en condiciones vulnerables o especiales, en mujeres embarazadas, en niños, en adultos mayores, en población discapacitada o población víctima del conflicto armado. En esa población sí se convertía en un derecho fundamental. Y derivado, y independientemente que estemos o no estemos de acuerdo, y era innegable, porque si teníamos una constituyente que, recuerden, consecuencia del proceso de paz derivado del M-19, y esto lo hemos conversado con constituyentes, esto no es un tema que nos estemos inventando, pero particularmente es algo que ya hemos definido y que ya está documentado, pues 2 años después es que viene una reforma que va a responder a esa constitución. Esa reforma, independientemente del actor X, Y o Z que la formuló, era innegable. Y pues se formula, y si ustedes revisan, en el caso colombiano, esa ley se enfocó particularmente en elementos prestacionales, dejando la salud pública de lado, dejando las condiciones sociales, dejando la comunidad de lado. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 así no lo contempló. Y esto hay que decirlo. Y desde el punto de vista objetivo, ha sido y ahorita que estamos en etapa electoral, es consecuencia de dos polos políticos que hoy están, digámoslo, aspirando a la presidencia. No voy a profundizar, aunque esto es un escenario académico, porque esto puede ser un tema espinoso y puede inclusive quitar el piso de ideas preconcebidas. Pero tengo que decirlo, esto lo conversamos, por ejemplo, con Aida Bella y se reconoce que la ley, que la Constitución del 91, pues no desprotegió el derecho a la salud. Esto para poderlo tener en cuenta, pero también hemos hablado también con referentes de la ley 100 del 93 y también se reconoce lo anterior. Y eso está documentado, y referentes y particularidades que así lo determinan. Sin embargo, y gracias al avance y al entendimiento de la importancia, las dos reformas a la ley 100 incluyeron la salud pública, incluyeron la atención primaria y, de acuerdo a las sentencias de 160 del 2008 y a los grandes movimientos que pregonaban y defendían la salud como un derecho fundamental, y debido a todo el proceso que tenía el país, en el 2015 se logra consolidar a la salud como un derecho fundamental. Y esa concepción implicó 5 elementos fundamentales que ustedes tienen acá en la diapositiva. Primero, porque las leyes estatutarias son las que regulan sobre los derechos fundamentales. Y a partir de lo anterior, se considera que la salud en Colombia, a partir del 2015, es un derecho fundamental. Y esto, cuando uno lo revisa, inclusive, a veces no se le da la comprensión de lo que significa esto, pero dentro de los elementos principales, que ahorita los voy a profundizar, se centran dos elementos particulares. Primero, la importancia de la atención integral y del abordaje de los determinantes sociales en salud para subsanar las desigualdades y las condiciones inequitativas de una población. Aquí cabe destacar que cuando se formula este componente, incluso el mismo ministerio, hay reportes de prensa, se opuso a la ley estatutaria. No porque la salud no requiriera o no era importante que la salud fuera un derecho fundamental, sino porque las personas que entienden este postulado de determinantes sociales como orientadores y como elementos fundamentales para alcanzar el derecho a la salud implicaría, desde el punto de vista integral, que todo en el país es derivado, tanto directa o indirectamente, para alcanzar la salud. Un ejemplo claro, yo necesito educación para tener salud, necesito un empleo digno para tener salud, necesito vivienda para tener salud, necesito seguridad para tener salud. Y así, si uno va a profundizar los determinantes sociales, en otras palabras, el mismo ministerio se opuso porque prácticamente todas las dimensiones tienen que ver con salud. Y como se convierte en un derecho fundamental, es donde empieza o donde se activa la acción de tutela. Claro que en la práctica esto, pues digamos que muchos académicos, aunque lo reconocen, pues no se ha aplicado. O sea, en otras palabras, quiere decir que si yo no tengo adecuada educación, pues no voy a tener salud. Y eso es lo que dicen los determinantes sociales.
Y este aparte o este componente es lo que el ministerio se estaba oponiendo. Y a la fecha, vale la pena mencionarlo, no es que se haya abordado mucho, porque la salud se sigue viendo de manera fragmentada. Incluso el Ministerio de Salud, y vale la pena mencionarlo, y esto no es un juicio de valor, particularmente no se habla con otros ministerios o no trabajan articuladamente para poder subsanar los determinantes sociales. Entonces no se habla con educación, no se habla con trabajo, no se habla con vivienda, no se habla con transporte, porque desde el punto de vista de gobernabilidad todo termina siendo fragmentado y cada quien se preocupa o aborda sus determinados pedacitos. Y esto era porque se sabía, porque en otras palabras, incluso desde distintos referentes normativos, la salud tiene que ver con todo. E inclusive la octava conferencia de promoción de la salud habla de salud en todas las políticas. Esto no es accidental, esto tiene un componente importante. Y dentro de la dinámica de lo que significa esa atención integral, hay distintos referentes que han interpretado la atención integral como atención primaria en salud, que puede ser un abordaje, y otros, basados en distintos referentes, dicen que esa atención integral puede ser el abordaje y la concepción real desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, pero no es la concepción que en este momento se está percibiendo. Me explico. La promoción de la salud se ve como una costura e incluso mal llamada PIP. Es muy diferente promoción de la salud a prevención de la enfermedad, pero las meten en el mismo paquete e incluso, excúsenme por el siguiente comentario, se percibe como ir a vacunar y limpiar mocos, pero eso no importa porque lo más importante es la mirada hospitalaria y eso no es atención integral. La atención integral implica, inclusive desde el enfoque de curso de vida, o desde la prevención primordial e integral de la enfermedad, el enfoque de promoción de la salud, en donde el 90% de la salud y de la enfermedad está por fuera del hospital. Y eso lo dice la LOMC en Canadá. Y eso hay estudios interesantes. Pero ese 10% lo terminamos confundiendo y consideramos que es lo más prioritario, es el elemento prestacional que pues lo tenemos desde la ley 100 del 93, pero también desde la constitución del 91. Y aparte de que es importante, también se habla de la prevención primaria, educación, prevención secundaria, diagnóstico, tratamiento de manera precoz y oportuna, terciaria, rehabilitación, cuaternaria, que es el encarnizamiento terapéutico, y la primordial, que es la mirada anticipatoria. Eso es lo que es la atención integral. Pero inclusive, si no entendemos los tres niveles básicos de la prevención de la enfermedad, a partir de ahí es un abordaje que implica que es lo que yo debería, desde la prestación de los servicios, entenderlo. Pero infortunadamente nos enfocamos solo en diagnóstico, tratamiento y desde la mirada hospitalaria. Es por eso que, consecuencia de esa ley estatutaria, es que se deriva la política de atención integral en salud que fue explicada en la sesión pasada. Y no es accidental ni nada por el estilo, sino porque es que esa política de atención integral busca de una manera directa responder a los dos postulados y a los dos ejes orientadores que la ley estatutaria generó para el país. Entonces, a partir del 2015 se empieza a hablar de atención integral y en el 2016, con la política de atención integral y sus dos modelos operativos, el MIAS 2016-2019 y 2019 hasta la fecha, el MAITE, se ha buscado avanzar. Sin embargo, vale la pena decirlo, la implementación de esa política se ha demorado. De ahí vienen las RIAs o las rutas integrales de atención en salud que vienen en el 2018 y solo salieron dos y ahorita más adelante parece que van a venir las siguientes. Eh, pero todo está y esto hace parte del ciclo de la política. Aparte de lo anterior, también para poder alcanzar esa atención integral y determinantes sociales, como les mencioné, la acción de tutela es un mecanismo para su defensa. Los derechos del paciente se elimina el post y se habla de la autonomía profesional. Aquí estoy hablando de autonomía médica, pero es autonomía profesional. Y entonces, a partir de dichas características, creo, yo sí dije que esa diapositiva la tenía, pero se me había olvidado, se establece que para poder tener acceso a la salud, que se tenga acceso a los servicios, la mirada prestacional, de manera oportuna, eficaz y con calidad.
y que no solo nos enfoquemos en la parte prestacional, sino también de promoción de la salud y que todos tengamos esa posibilidad de esas distintas acciones de promoción de la salud. Por favor, denle el apellido que se merece. No hablemos de promoción y prevención, no, promoción de la salud, prevención de la enfermedad desde la educación, porque el diagnóstico y tratamiento también es prevención. Inclusive aquí hay un error conceptual, pero pues digamos que se entiende que en Colombia no se percibe la diferencia entre prevención primaria y secundaria, la rehabilitación y la paliación. Sin embargo, hay otros elementos y principios de ese derecho fundamental, unos que estaban formulados desde la Ley 100 de 1993, en donde está la disponibilidad, aceptabilidad, calidad, universalidad, es que se mantienen. Sin embargo, empiezan a aparecer otros principios que nos ayudan a entender ese derecho fundamental y por ende esa atención integral y abordaje determinantes. Promine que todos los actores del sistema, incluida la comunidad, tienen que hacerlo más favorable para mantener el derecho a la salud. Aquí viene un cuestionamiento supremamente interesante. Y aquí lo quiero decir, lo quiero poner sobre la mesa y es un tema polémico, y estos son los movimientos antivacunas. Eh, a pesar de que el país tiene cifras que están alrededor del 80% con esquema de 2 dosis o esquema completo inicial, no de refuerzo, no se puede argumentar que mis libertades individuales son superiores a las colectivas, porque eso mismo iría en contra del derecho fundamental a la salud, porque está demostrado que entre estos grupos tienen unos componentes muy particulares que están orientados a sus defensas individuales, pero que van en detrimento a las libertades o a los derechos colectivos. Por ende, inclusive desde el 2015 se habla de dicha importancia. Claro, que muchas personas no referencian la ley estatutaria, pero es la principal justificación para poder avanzar en este derecho fundamental. Asimismo, equidad, continuidad es un principio de la atención primaria, se habla de la prevalencia de los derechos. Y aquí hay otro elemento supremamente importante que también habla de esos elementos subjetivos de los derechos fundamentales. Es que los derechos de los niños y de los adolescentes son superiores a cualquier otro derecho. Y eso inclusive es real, porque cuando ustedes revisan los derechos de los niños y los adolescentes en Colombia, esos derechos no pueden ser superados por otros derechos. Y aquí lo mismo, en el derecho a la salud, nuevamente se coloca a colación esa relevancia y la prevalencia de los derechos entre los elementos y principios del derecho fundamental. Otro elemento que habla dentro de la Declaración de Derechos Humanos y las personas que manejan sobre todo esta parte de derechos, se habla de progresividad del derecho. Y aquí yo me explico también nuevamente. En derechos humanos hay dos tipos de elementos o orientaciones: la progresividad del derecho y la regresividad del derecho. Esto es muy importante y esto es lo que a veces se revisa desde la Corte Constitucional, que implica que cuando una ley es progresiva o apunta a que el derecho avance en la progresividad, o sea, que mejore las condiciones, se dice que es adecuado. Y la ley estatutaria busca lo anterior. Por eso, tumbar la ley estatutaria va a ser muy complicado, porque eso iría en la contraparte, que es la regresividad en derecho, que es lo que revisa la Corte Constitucional. Cuando una ley va o promueve la regresividad en derecho, inmediatamente la Corte Constitucional pues tumba dicha ley. Pero la ley estatutaria, precisamente en la defensa de los derechos, promueve la progresividad del derecho. Y esto es un concepto muy importante con relación al derecho a la salud. También habla de la sostenibilidad, solidaridad, la interculturalidad, la protección de minorías, etcétera. O sea, la ley estatutaria, como ustedes ven de los principios, pues termina siendo muy integral. Pero asimismo, dentro de la integralidad de los servicios se establece, y esto lo han interpretado algunos autores, pero la ley estatutaria no lo dice de manera tan tácita, la importancia de promover la salud y prevenir y paliar o curar la enfermedad. Esto es lo que realmente es promoción de la salud y prevención de la enfermedad, separado en su justa proporción, y esto es lo que es la integralidad de los servicios. Pero no solo los servicios desde el punto de vista hospitalario, porque también implica ese abordaje comunitario, eso que ocurre en la realidad. Esos elementos se deben alcanzar para poder cumplir con la ley estatutaria. Y en el tema de los determinantes sociales son necesarios para reducir las desigualdades sociales.
hace 2 semanas hablábamos de que Colombia es de los países más inequitativos y a pesar de que ya hemos avanzado, digamos 5 o 7 años mal contados, esto todavía se sigue manteniendo. ¿Y esto qué quiere decir en pocas palabras? Que estamos incumpliendo desde un punto de vista importante en alcanzar el derecho fundamental a la salud. Pero entre los derechos y deberes, aquí viene otro elemento supremamente importante, porque al ser una ley estatutaria se habla que entre los derechos y deberes, y aquí voy a colocar el más importante, propender por mi autocuidado, el de mi familia y el de la comunidad. Nuevamente, movimientos antivacunas o cuando en algún punto las personas ya ahorita no es tan necesario, no utilizan el tapabocas y decían que mis derechos eran superiores a los de los demás. No, porque estamos infringiendo el derecho fundamental a la salud. Y esto inclusive, si yo fumo y es mi libertad individual, perfecto, pero no afecte a la familia y a la comunidad. E inclusive usted no está proponiendo por el autocuidado. Claro, porque dentro de la dinámica de lo que significa el derecho fundamental, a veces se pretende o se percibe que solo se contemplan derechos, pero no, también se habla de los deberes y entre todos tenemos también deberes que voy a mencionar a continuación. Dentro de los derechos, Luciano, adelante, porque quiero hablar de los derechos y los deberes, voy a profundizar. Luciano, adelante. Eh, Profe, pues lo que le iba a preguntar era más que todo en cuanto a eso que hablábamos de deberes, también entra como la capacidad de la gente de, como de efectuar esos deberes, digamos así, si una persona, como para seguir el ejemplo del que usted comentaba de educación, si una persona no tiene como la capacidad educativa, digamos por el acceso que ha tenido históricamente o la calidad crítica, pues para ejercer esos deberes de alguna manera, no es algo que no De veo contemplado, acuerdo, como de se... acuerdo, de acuerdo. Yo quería ir para allá, quería ir para allá, porque yo no puedo, es que no he querido llegar hasta a deber, porque es que es muy fácil señalar, es muy fácil, es muy fácil decir, es que usted no se cuide, por ende, pues usted no cumple con el deber. No, un momento, es una postura facilista y hasta allá tampoco hay que llegar porque esa es una postura posiblemente desde la economía de la salud o desde una mirada simplista. No, lo que yo quiero decir acá, y era lo que yo quería llegar, que entre los principios, lo que pasa es que es la siguiente diapositiva, yo no puedo pretender que la persona asuma una cultura de autocuidado cuando yo no he brindado las condiciones, cuando yo no he destacado elementos educativos eficaces. Y ahí es donde, pues, aunque pues, ya que me permitió adelantarlo, la misma Organización Mundial de la Salud y la misma Panamericana establecen que hay una diferencia grande entre informar y educar. Que lo que nosotros normalmente hacemos es informar a la población y la mayoría de esa información es inefectiva porque damos contenidos que son incomprensibles. Es lo primero. Segundo, no nos comunicamos. Y tercero, educación implica posicionamiento o cambio a largo plazo. Estoy hablando, esto es una referencia del 2002, pero inclusive que se ha mantenido a lo largo desde distintos postulados de la Organización Mundial de la Salud. Implica dar esos elementos, las herramientas. Yo no puedo pretender que la persona adopte hábitos saludables si yo no modifico esos elementos del entorno, pero aún más, por ejemplo, elementos educativos al respecto. Por ejemplo, en Sri Lanka, por ejemplo, en Bangladesh, se ha demostrado que, por ejemplo, la educación para la salud tiene que ser un elemento prioritario y hay experiencias significativas en esos países en donde se enfocan en la mujer, en darle más condiciones para poder avanzar, porque también se ha demostrado, es una experiencia interesante, que cuando se fortalece la mujer en elementos de educación para la salud, es posible trascender a la familia, e inclusive a la comunidad. Es una dinámica muy interesante que está ahí postulada y esto no tiene que ver con elementos ni posturas ideológicas, no, porque la evidencia demuestra la importancia de que hay que darles condiciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre dentro de la realidad es que, claro, ustedes me pueden decir, sí, pero es que en consulta no tenemos el tiempo para educar. Ese es un postulado importante. Y aquí es donde yo me devuelvo. Y es que la consulta es el único escenario en donde yo puedo educar a la población. Es una pregunta, es una respuesta. Segundo, creemos que la educación no es importante
porque inclusive no le damos la relevancia que es. Y aquí voy a hablar un poco fuerte y un poco duro. Yo conozco distintas problemáticas locales, pero también desde el punto de vista ministerial, y es que a nivel real creemos, y esto lo puedo decir en los planes locales de salud o territoriales o el mismo PIC, que educar es ir a hacer talleres. Entonces, 120 madres comunitarias y las voy a educar sobre mortalidad materna y mi indicador es número de horas sentadas, escuchando una charla. Las madres tienen que ir porque eventualmente pues, son obligadas y el indicador es disminución de mortalidad materna, actividad, talleres. No, no, no y no. Ya hay suficiente evidencia que muestra que la información efectiva no ayuda y además de que la atención desde el punto de vista pedagógico no dura más de 12 minutos y sobre todo cuando se da una mirada conductista y unilateral. Entonces, para que ustedes se fijen, claro, en este momento dentro del proceso burocrático nos centramos en elementos como cumplir y rellenar las fichas, pero no estamos profundizando en el elemento participativo y comunitario que realmente la población está aprendiendo. E incluso no generamos procesos abiertos y realmente participativos para que la población pueda construir y participar en esa mirada colectiva de salud. Esto inclusive yo lo conversaba con la subsecretaria de Salud Pública de Bogotá, por dar un ejemplo, no recuerdo el cargo, y me decía, tenemos que buscar mecanismos para la participación, y no solo con el la actual administración, sino con pasadas, porque es difícil y porque a veces contemplamos y seguimos creyendo que lo más importante es la prestación. Segundo elemento para poder argumentar. Colombia, y precisamente por no tener ese abordaje de atención primaria en salud, favorecer el modelo de supraespecialista, favorecer la enfermedad, y ojo con esto, porque aquí incluso se sigue asumiendo la responsabilidad de las aseguradoras. Claro, son un actor y es claro que tienen responsabilidad en la salud y enfermedad, pero no son el único, porque aquí en Colombia la enfermedad conviene, la enfermedad genera recursos. Yo no voy a decirlo. ¿Quién creen ustedes que se lucra con la enfermedad en este país? Y ahorita voy a dar la mano a la persona que la tiene levantada. Entonces, cuando uno entiende ese panorama y entiende que la enfermedad es mucho más rentable que la salud, pues eventualmente hay actores que se interesan. Mire, yo no les voy a decir, no les voy a mentir, pero se sabe que hay algunas personas que se lucran de aproximadamente 120 millones de pesos al mes por la enfermedad y no son algunas empresas particulares. Entonces eso implica que si yo no entiendo y no contemplo esos derechos y deberes, pues las poblaciones más vulnerables son las que menos posibilidad van a tener de ser saludables porque no tienen acceso a la educación, digamos que no les llega ese componente educativo, tienen las condiciones sociales más complicadas y son las poblaciones más vulnerables. Entonces, porque dentro del modelo de negocio, lo que es más rentable es lo que termina siendo prioritario. No por nada, los servicios de pediatría y ginecología son servicios que no son rentables y que algunos hospitales buscan cerrarlos porque no generan rentabilidad. Pero yo les hago una pregunta. Dentro de la dinámica de las desigualdades, son la población o una de la población más vulnerable. Y yo no puedo tasar en elementos económicos dicha prioridad dentro de la población, o sea, dentro de ese grupo poblacional. Entonces, a partir de lo anterior, implica que yo tengo que buscar los mecanismos y es un derecho el que me den educación adecuada, educación para la salud. Yo tengo que tener educación para la salud para poder ser saludable, porque no podría ni no se pretendería que yo sea saludable si a mí nunca nadie me enseñó. O sea, si por ejemplo yo estoy hablando de una población que nunca han tenido acceso, voy a hablar de una población particular. Si yo nunca le enseñé que eso era inadecuado, pues yo no puedo señalar, no puedo criticar, no puedo cuestionar, no puedo regañar, que es lo que ocurre la mayoría de veces, si yo nunca lo eduqué. Pero es que educar, recuerden, no es solo informar. Y dentro de ese modelo de atención primaria, como estaba mencionando, hay países en donde el trabajo en equipo interprofesional en salud termina siendo clave para realmente hacer educación efectiva. Y es en donde, y voy a decir algo que es supremamente importante, aunque hace rato no lo digo,
las enfermeras o enfermeros son más importantes que los médicos en un sistema de salud. Y es absolutamente clave. Son reconocidos, son respetados. Y de ahí para abajo el resto de profesionales, porque son claves. Pero cuando ocurre todo lo contrario y se da más predominio al gremio médico, estamos medicalizando la salud y por ende nos centramos en ese actor que es importante, tampoco lo estoy negando, pero digamos que se invierte lo que es el proceso y por ende no llegamos a la comunidad. Ese es un principio importante que la atención primaria en salud quiere subsanar. Entonces ahí es donde uno empieza a entender que de ahí, por eso es que todavía nos limitamos en reconocer o en superar dichos determinantes. Ustedes han dado cuenta, las diapositivas de hoy son cortas, pero hacia allá iríamos. Laura, adelante. Sí, profe, es que me interesa mucho pues esta parte que se está tocando porque es cómo se entrelazan esos derechos y esos deberes, ¿no? Entiendo entonces que para impactar un poco y tener, digamos, resultados ya sobre el individuo, viéndolo así, tendría que trabajarle más a lo que sería el contexto, a ese contexto en el entorno y ese tipo de modelos que abarcan más allá del individuo y teniendo en cuenta también, por ejemplo, si yo voy a hacer como charlas en actividad física y quiero apuntarle a aumentar como la actividad física en las personas que quieran el hábito, todo esto, funcionaría más como la implementación de gimnasios comunitarios en los parques, vamos más hacia la acción y la intervención. Entonces, ¿por qué en Colombia nos quedamos? Pues sí, los estudios demuestran esto, ¿no? Que es como también esa parte, no solamente dejar la responsabilidad en el individuo, sino mirar un poco más allá. Cómo entonces puedo educar, pero también implementando desde que las personas lleguen allá. No es como decirles hay que hacer actividad física mínimo 3 veces, sino que está el gimnasio, entonces las personas empiezan a participar, este tema de participación social. Entonces en Colombia, porque estamos también como un poquito tan, o centramos tanto todavía este tema de las capacitaciones y los programas se están basando en esto. Es como más o menos por ahí. Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante. Y voy a dar una respuesta. Nadie me escribió en el chat quién se lucra de la enfermedad. En Colombia, ¿quién se lucra de la enfermedad? Es que quiero que lo digan ustedes y no decirlo por mi parte. Porque es que bajo ese orden de ideas, eso explica muchas cosas. Lo que pasa es que yo no quiero, lo que pasa es que si yo lo hago, termino siendo conductista y no quiero ser conductista. Quiero que ustedes emerjan. Los prestadores sí se pueden lucrar, pero ¿quién más se lucra de la enfermedad? Los intermediarios, posiblemente, pero realmente los centros hospitalarios, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es la que más se lucra en la enfermedad. Y les voy a poner un ejemplo. Claro, ustedes sabían que un speaker de la industria farmacéutica que va a dictar, claro, pues no voy a mencionar, no estoy haciendo juicio de valor, que va a vender, porque normalmente la industria organiza y organiza eventos y moviliza y organiza de pronto charlas para 1000 médicos del nuevo medicamento y está el experto. Ustedes saben que por charla de 1 hora les pagan entre 2 a 12 millones de pesos a los clínicos, la industria farmacéutica. Solo es un detalle. Ahora, ¿que tienen conflicto de interés? Posiblemente. Si ustedes se fijan, dentro de la normativa de la OPS, nada puede estar financiado por la industria farmacéutica ni por la industria tabacalera. Claro, hay intereses particulares. Ahora, ¿cuánto creen que le pagan a una persona por dictar o hacer un taller comunitario? ¿Y quiénes lo hacen? Entonces está el promotor, está la persona que está en comunidad, a veces no tienen la formación adecuada, no porque no tengan los conocimientos, sino porque no tienen el acceso, no tienen las oportunidades para educarse y llegar hasta la comunidad. No estoy hablando de Bogotá, estoy hablando de las zonas más vulnerables. Entonces, cuando uno ve eso, claro, si yo le pago 100.000 pesos por el taller que me hace todo el día versus los 12 millones por 1 hora, ahí hay una desigualdad. Ahora, que ellos van a financiar que la población saludable, no conviene. No, esto afecta negativamente los números. Y ellos, y esto hay que decirlo abiertamente, dan prebendas y dádivas a los médicos por formulación de medicamentos. Y esto también hay que decirlo. Esto molesta, pero esa es la realidad. A veces nos centramos en un solo actor y no vemos la dinámica. Pero como les digo, enfermarse es un negocio. Dispositivos médicos, insumos, porque pues todo eso vende.
Entonces hay una serie de características que a veces no desconocemos. Claro, son necesarios. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que deben desaparecer, porque si no fuera por eso, pues la vacuna para COVID-19 se hubiera retrasado. Pero ahí es donde viene otra reflexión. Si el tema es tan importante y tenemos que salir de la pandemia, ¿por qué no han liberado patentes? Detalle interesante, ¿no? Y esto lo dijo el director de la OMS. O sea, hay un tema ahí muy particular en donde cuando uno ve que nos estamos lucrando, hay una serie de características que desnudan la desigualdad. En el COVID-19 hay un tema aquí muy importante. Los países con mayores recursos acapararon vacunas. Pero ¿qué pasa en África? Acá se hizo una inversión y seguimos invirtiendo y medianamente lo tenemos, pero los países más vulnerables, revisen, quiero que ingresen a Google y revisen qué países tienen porcentaje elevado y cuáles les falta. Y ustedes van a dar cuenta, los más vulnerables. Ahí hablamos de las desigualdades. Eso tiene muchas características. Ahora, aquí yo quiero hacer un tema, bueno, ahorita lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, porque pues en este tema del COVID tiene muchas condiciones. Entonces, por ende, cuando le demos una connotación económica a la salud, eso va a llevar a que se incrementen o que algunas personas tengan favorabilidad sobre otras. Y ahí es donde implica que programas educativos pues no tengan la financiación o porque no interesan. Porque incluso ustedes inclusive intenten en la población preguntarle, ¿usted qué prefiere? ¿Estar saludable o tener atención garantizada en un hospital de octavo nivel? La población va a responder, prefiero tener el hospital octavo nivel a mi casa a tener todas las condiciones para ser saludable. Es porque se nos ha llevado hacia esa cultura y trascender a lo anterior es muy difícil. Eso implica un cambio que es complejo y que todavía nos va a faltar mucho. Yamilet, adelante, tiene la mano levantada. Hola, profe, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, Yamilet. Sí, Perfecto. señora. Bueno, quería mencionar dos como elementos de lo que usted habló. Uno es cuando hablábamos con relación al derecho y que el derecho o que el deseo de una persona no puede estar sobre el derecho de otras, ¿cierto? Usted mencionó y puso el ejemplo del movimiento antivacunas. Mi pregunta era con relación a ese punto, aun cuando ellos creen y ellos tienen su evidencia y tienen datos, ¿cierto? Donde piensan que es mejor no vacunarse que hacerlo, por todos los efectos que ellos promueven y dicen que tienen las vacunas. Pues lo menciono porque el contraejemplo era los fumadores, pues todos sabemos y eso no hay lugar a dudas, ¿cierto? Que el humo del cigarrillo y todo lo que genera. Yo estoy vacunada, pero alrededor hay personas que promueven o están dentro del movimiento no vacuna. Entonces, cuando hacemos las discusiones, ellos sienten que tienen ese derecho precisamente porque están pensando que es lo mejor en cuanto a la salud de la población. Digamos que esa era como una primera inquietud que tenía. Y la otra inquietud era en relación con lo del autocuidado, con lo que mencionábamos en los derechos o deberes que teníamos los ciudadanos dentro de lo que se plantea en la 1751. Y se tomaba el tema grande de la educación. Profe, y usted mencionaba algo donde, ¿qué vamos a dar nosotros? ¿Cuáles son las condiciones para trabajar todo ese tema de educación? Y quería mencionar que tuvimos una experiencia, por ejemplo, haciendo un proceso de educación donde yo también soy partidaria, incluso en la literatura menciona la pirámide de intervención en salud pública y hacer charlas es lo que menos impacta en la población. Entonces, digamos que no significa que no sirvan, de alguna manera sirven, pero es lo que menos impacta. Pero cuando usted dice qué vamos a dar, ¿se refiere a nosotros como saludistas o se refiere al Estado? ¿Qué es lo que va a generar en cambios? Porque cuando estábamos haciendo ese trabajo de educación para la salud con la población, poníamos un ejemplo del plato saludable, ¿cierto? Alimentación saludable. Y cuando estábamos haciendo el proceso de educación, teníamos familias o personas que nos decían, pero es que lo único que yo consigo es un huevo y un arroz en el día o dos comidas en el día y era huevo y arroz. Entonces ahí se desarma uno pensando en ese plato saludable, ¿cierto? En esas desigualdades de las que usted habla. ¿Cómo se puede trabajar esos temas
cuando tenemos y en esa participación social que tenemos que trabajar, estoy totalmente de acuerdo, estamos muy medicalizados, entonces tenemos que trabajar esa participación social, pero ¿cómo hacemos para lograr, por ejemplo, esos procesos de cambios de comportamiento, donde lo único que yo tengo en algunas poblaciones son restricciones, barreras para conseguir, estoy poniendo el ejemplo de los alimentos. Y el ejemplo que también coloco es la lonchera saludable para los niños, porque es que tenemos el problema de crónicas es muy grande, tenemos ese problema de salud pública muy grande que tenemos, pero es que eso comienza desde cuando somos niños. ¿Cuáles son los hábitos que adquirimos desde que somos niños? Entonces uno va a un jardín y en la hora de la lonchera están dando papitas y ponimalta, porque es lo que en los supermercados se encuentra en los paquetes de las loncheras. Y entonces ahí uno se encuentra que, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas, eso no se pudo hacer. El etiquetado frontal que se tiene que hacer, o sea, sé que se está trabajando, pero ya era, creo que debería estar. Y la pregunta es si yo tengo una ponimalta con un etiquetado frontal o cualquier bebida, estoy diciendo cualquier bebida azucarada, que tenga el etiquetado frontal, pero ¿y la gente va a entender todo eso? Digamos que son dudas que me saltan y disculpe que me haya demorado, profe, en mi intervención. Muchas gracias por su No, aporte. no te preocupes. Incluso te agradezco porque a veces en este tema yo soy más moderado. Hoy estoy sin filtro, ¿no? Eh, Sin embargo, es relevante, Yamilet. Gracias por el comentario. Y precisamente yo les comenté que la parte de determinantes era una parte de mi línea de la tesis de doctorado, pero la otra, pues, es el tema que más me apasiona. Voy a dejar de aquí de compartir pantalla. Les voy a mostrar esto que pues muchos no conocen, y es que nosotros con la Organización Panamericana estamos diseñando, ya lo implementamos, ya lo hemos hecho en 3 pilotajes. Este diplomado en gestión comunitaria en atención primaria en salud está dirigido para comunidad y lo hemos implementado en escenarios previos. Hemos hecho el pilotaje en algunas poblaciones, y está orientado es en el hacer y de pronto comprender, y en educación para la salud dentro de algunas dinámicas hemos impactado en política pública. Y uno de los que se formó en la última corte fue un alcalde, y el alcalde, después de ver este proceso, porque está orientado a identificar problemas y necesidades de la población, de su población, y implementar estrategias de mejoramiento. ¿Ustedes qué creen que ocurre cuando yo le digo a un alcalde que usted tiene problemas y necesidades a partir de un proceso formativo? Pues lo primero que va a hacer es negarlo. Yo no tengo problemas ni necesidades desde el punto de vista político. Pero cuando yo hice este proceso, incluí alcaldes, líderes comunitarios, esto ya lo he replicado 2 veces y esto ha sido reconocido por la Organización Panamericana. Pues digo, esta es la otra mitad de mi tesis de doctorado. Un alcalde que hizo parte del proceso dijo: mire, doctor, me quedan 2 conclusiones. Yo lo tengo grabado porque le hice una entrevista semi-estructurada. Primero, que la salud debe estar en todos los sectores. Y es ingeniero dicho alcalde de dicho municipio. Si yo quiero, tengo que trabajar desde educación, desde seguridad, desde servicios públicos. Y el primer salubrista público de un municipio tiene que ser el alcalde. O sea, es una concepción grandísima. Estoy terminando de construir el artículo, aquí lo tengo, aquí tengo el artículo científico de lo que ocurrió, aquí está direccionado, porque fue una experiencia fundamental a la hora de avanzar. Claro, es difícil porque es cambiar la concepción, pero también implica dar herramientas importantes a la comunidad. Esto es una parte muy bonita, pero me voy a devolver porque esto es parte de otro proceso formativo que ahorita lo vamos a implementar. Inicia el viernes en 4 municipios de norte de Santander. Así lo vamos a hacer, y la idea es que esto se pueda divulgar y que varias universidades se puedan integrar para aprender el modelo. Este es el diplomado oficial en gestión comunitaria. Precisamente, como les digo, a veces hoy estoy sin filtro, pido excusas de pronto mi discurso un poco fuerte, pero pues tiene esas implicaciones. Y ahorita la segunda respuesta te la voy a mencionar cuando pasemos a deberes. Entonces, de forma particular, cuando uno habla de esos derechos y deberes, claro que los derechos, y aquí fíjense que es lo que estamos mencionando, el primero, acceso. No puedo negar a las personas, esto es innegable. La atención a urgencias.
Y aquí es donde empieza a venir, y por eso yo quería mencionar la comunicación plena. Es que infortunadamente el sistema nos ha llevado a que informemos, tengamos tiempos cortos, pero no nos estamos comunicando. No nos comunicamos con los pacientes, no nos comunicamos con la comunidad, no nos comunicamos con ni siquiera el resto de profesionales. Y aquí hay una brecha y un vacío para poder avanzar. Y esto nos lleva a la obtención de información clara, apropiada y suficiente. La literatura establece que cuando yo me comunico de esta manera y hago una comunicación plena, llego a la educación. Pero no solo me lleva a eso. Pero los mismos derechos ya no lo anterior. Lo que pasa es que algunas personas no lo han interpretado de esa manera. Esto tiene unas implicaciones grandísimas, que pues las personas pueden tener servicios de salud, un trato digno, historia clínica confidencial. Ustedes vieron del el baterista, creo que falleció hace unos días. Pues la historia clínica en Colombia es confidencial y si un fiscal sin autorización de los familiares está colocando los datos, ahí está incumpliendo la ley estatutaria. Solo para dar un ejemplo, asistencia de calidad, rendición de cuestas y no se puede hacer traslado de cargas administrativas al paciente. Ah, que es que la PS, no, es que la aseguradora, no, es que el hospital, no. Su derecho es que usted pueda ser atendido, que se le informe, que haya confidencialidad, que sea tratado dignamente y que particularmente no se le pongan cargas administrativas. Y es muy importante dentro de ese proceso educativo, un componente que les quiero recomendar es enseñen sobre la ley estatutaria. Sí, o sea, eso puede ser considerado mamertoide o puede ser considerado hasta revolucionario, no. Independientemente de la postura política, tenemos que conocer este tema, porque pues esto es fundamental y que pueda que no guste. Bueno, no gusta, pero es que es una ley estatutaria. Pero en el mismo sentido, cuando yo voy a enseñar los derechos, también están los deberes. Autocuidado, el de su familia y el de la comunidad. Yo aquí de pronto soy un poco flexible porque a mí no me gusta señalar. Yo no voy a señalar a alguien que esté fumando, usted tiene libertad, a pesar de que usted no se está cuidando, uno asume, porque uno tiene un sentido de interdependencia, uno asume la responsabilidad, pero oiga, venga, no fume en la casa, no fume en la calle, no fume en un restaurante, y no es porque me haga huevo y me ponga bravo, no, oiga, venga, mire, o sea, tenga un sentido de comunidad, tenga un sentido de solidaridad, que pues en el COVID-19 se desnudó que también nos hace falta. Somos en general, es el principio de la participación comunitaria, pero asimismo, en teoría, aunque yo no lo he visto, en teoría, yo podría colocar una tutela a un paciente porque no se cuida, en teoría, si yo logro demostrarlo. Esto nunca se ha dado y no creo que se dé. Pero asimismo, yo podría también, en teoría, poner una tutela porque usted no cuida la salud de la familia y la comunidad, si logro demostrarlo. Claro, lo que pasa es que nosotros como profesionales sanitarios no lo vamos a hacer, pero en teoría estaría a partir de lo anterior. Y aquí es donde, a partir de dentro de dicha dinámica, hay una brecha fundamental en la educación para la salud. Y eso implica de que como yo le doy las herramientas, les doy esas competencias comunitarias, vale la pena redundarlo, para que las personas puedan entender y puedan ser partícipes. Aquí les voy a contar, no voy a contar el sitio, pero una experiencia muy bonita. Y aquí explica un poco lo que ocurre con nuestra población colombiana. Y aquí el movimiento político, tanto de derecha, izquierda, centro, como ustedes la quieran llamar, todos terminan siendo iguales. Y esa es mi postura con relación a lo anterior. Hay una vereda en un municipio, no voy a mencionar el municipio, aunque pues esta experiencia es favorable, que queda a una hora de un casco urbano. Esa experiencia, mi señora madre, que es profesora o era profesora de un colegio, es profesora aunque ya se retiró, no es que haya fallecido, de un colegio rural, me invitó a su vereda a que conociera la experiencia. Yo ahí no hice nada, y aquí lo tengo que aclarar. Y en esta vereda queda una hora del casco urbano. Y uno diría, es una hora, pero son 20 kilómetros. 20 kilómetros se pueden fácilmente entre 15 a 20 minutos. Pero las condiciones de llegada, porque quedan en la montaña, quedan en el páramo, pues no son las mejores. La vía pues no tiene las mejores condiciones. Y el líder de la Junta de Acción Comunal entendió lo siguiente, dijo,
nosotros, y aquí lo digo abiertamente, somos muy manoseados por los políticos. ¿Se acuerdan de nosotros en elecciones? Curiosamente en lo que estamos actualmente. Pero pues no hemos visto tanto ni derecha como izquierda que realmente se preocupen por nosotros. Pero eso va a cambiar. Y entonces hicieron un proceso donde entendieron la dinámica, aunque lo siguiente es muy romántico y no debería suceder, hago la aclaración, entre ellos, digamos, y dependen sobre todo de productos agrícolas, de su fuente de ingresos, decidieron hacer un fondo. Y en ese fondo, cuando alguien se enferma, sacan del fondo. Cuando una mujer queda embarazada, sacan del fondo para pagarle la gasolina al único carro disponible que hay en la vereda, porque los otros a veces son camiones que llegan a recoger la parte del cultivo de papa para llevar a los controles prenatales. Y la llevan a los controles prenatales. Cuando nace su bebé, le ayudan con la alimentación. ¿Cuántos médicos necesitó y cuántos hospitales dicha comunidad? Es una pregunta que uno se hace. Y a los políticos no les gusta ir, porque lo primero que les dicen es, aquí no me venga a prometer tejas ni tamales, aquí mejóreme la vía, porque va a mejorar la distancia para llegar al hospital, pero también para sacar los productos. Claro, este líder comunitario, cuando yo lo entrevisté, esta persona que tenía una concepción grande de educación para la salud, porque él está enfocado a la salud y no tenía ningún tipo de formación, tenía lo mucho bachillerato. Claro, es muy romántico y esto hay que decirlo. Hay que ayudar, hay que avanzar en las desigualdades, pero ahí, con este ejemplo, que es un estudio de caso, ahí se ilustra hacia dónde uno debería avanzar. Ojalá todo el país estuviera así orientado, en donde particularmente se hiciera una construcción de salud de abajo hacia arriba, en donde particularmente avanzáramos, en donde realmente existiera un realmente proceso de gobernanza y un proceso de abogacía. La abogacía implica, si yo voté por usted, usted me responde. No es que yo me olvide, sino las personas que están en el proceso democrático, independientemente de la postura política, tienen que responder. Y eso implica una serie de características, porque particularmente eso es lo que implica una serie de derechos. Yo sé que el caso tiene elementos románticos y eso no debería ocurrir, pero muestra dichas condiciones en donde a partir de ahí ellos decían, mire, yo no sé hacer tal cosa. Y se hizo una entrevista, les voy a terminar de contar el caso. Y es más, allí en la otra vereda, es donde está el nacedero de agua y algunos campesinos botan las excretas de los animales a la quebrada y la contaminan. Y además nosotros no tenemos un acueducto ni alcantarillado, es la segunda parte del caso. Entonces ellos decían, porque a los alcaldes no les gustaba ir allá porque era una comunidad muy, pero muy crítica, ni a los concejales, nunca hacían campaña porque sabían que es una vereda hasta bastante complicada. Entonces hizo un proceso de vigía de la salud para educar a las personas, buscar alternativas. Ellos dijeron, no, el acueducto de alcantarillado, pues sabemos que es complicado, pero enséñenos a hacer pozos sépticos, enséñenos lo que implica, enséñenos unas características y pedían que les enseñaran, y pedían, pero eso implicó un proceso de empoderamiento, de comprensión, y la enseñanza no era una clase teórica, porque es lo que ocurre con los talleres, son enseñanzas prácticas, con metodologías activas, en donde a partir de ahí se puede avanzar. Ahí solo muestro uno de los ejemplos que muestran dicha dinámica, pero pues digamos que ahí me puedo demorar 2 horas más, aunque no hace parte de la sesión de hoy, muestra que esa educación y esa escucha y los verdaderos mecanismos es una condición de desigualdad y esto hay que superarlo. Y esto nos lleva a atención primaria, educación para la salud. Pero claro, pues evidentemente es una crítica que yo hago. Invertir en programas de estos a veces pueden llegar a ser, digamos, financiables, pero es más rentable financiar un nuevo medicamento y un congreso para poderlo explicar. Y esto hay que decirlo abiertamente. Claro, yo no estoy en contra de los nuevos desarrollos porque son necesarios, pero tiene que haber un equilibrio. Dentro del segundo deber, atender a la recomendación de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. O sea, yo tengo que atenderlo, pero no es solo porque me digan, no, es que si usted sigue fumando se va a morir. No, venga, miren, hagamos un proceso, porque posiblemente lo conozca, trabajemos, tengamos distintas dinámicas, hagamos programas, porque pues ustedes no saben, una persona que sufre ansiedad o un problema, por ejemplo, de salud mental, es muy fácil cuestionar, pero hay que entender cuál es la realidad de esa persona, porque posiblemente, no ustedes sabían que la literatura establece que las adicciones inician en la adolescencia. Si uno pudo pasar la adolescencia sin tener adicciones, es muy difícil que en la vida adulta uno las tenga, pero eso implica
entre otras maneras, empezar a trabajar desde los niños, desde la primera infancia, los adolescentes, generarles un proyecto de vida. Eso se llama resiliencia, promoción de la salud. Entonces implica poder avanzar y poder estructurar, pero hacia allá uno debería avanzar. Actuar solidariamente, situaciones que afecten la salud de las personas. O sea, no tengo por qué afectar la salud de las personas. Y una de las cosas, y esta es la primera vez que lo digo en este escenario, cuando ocurrió lo del COVID-19, yo trabajo mucho con comunidad. Y una vez un señor me decía, yo tengo que salir a trabajar. Eh, pues sí, y me decía, doctor, ¿yo qué hago? O mi familia se muere de hambre o nos da COVID-19. Y es más probable que nos moramos de hambre si yo no salgo a trabajar. ¿Yo qué le voy a decir a esta persona? Yo le voy a decir, no, mire, ¿qué es que nos vamos a morir. Yo le decía, mire, si va a salir, cuídese. Porque es que a veces dentro de ese proceso educativo no tenemos empatía o no comprendemos la realidad de las personas. Y eso hace que a veces precisamente la educación no funcione porque no estamos cerca, no conocemos las realidades. Cuando mencionaban ahorita que a veces la gente solo tiene para una salchicha de arroz, esa es la realidad. Y a veces a mí me da risa de algunos clínicos o profesionales de la salud que le dicen a los pacientes, no, es que según la literatura tienes que comer salmón porque es que el salmón te ayuda a la reducción de la resistencia a la insulina. ¿Cuánto cuesta el salmón? Yo creo que en su vida la mayoría de la población va a poder consumir salmón, pero ahí es donde viene otra recomendación. Hay que entender la realidad, pero también empezar a adaptar esas guías internacionales. No sé si ustedes sabían que las sardinas ayudan a disminuir la resistencia a la insulina, pero obviamente las sardinas tienen un contenido de sodio elevado, pues no se recomendaría en pacientes con riesgo o tendencia a la hipertensión, pero puede ser una alternativa y nadie lo sabía. Donde yo no les dije hay que hacer diálogo de saberes y comprender lo que tenemos en la realidad para poderlo recomendar. En Sopo, y esto lo tengo que decir, con unos adultos mayores empezamos a identificar el saber ancestral para identificar los conocimientos sobre las plantas medicinales y los adultos mayores sabían y nos enseñaban. ¿Y eso qué implicó? Humildad por parte de nosotros. Un diálogo, una interacción para poder aprender lo que ellos nos estaban enseñando. Entonces, esa es la verdadera educación, esos verdaderos mecanismos. Aquí me puedo sentar toda la tarde a hablar de experiencias comunitarias. Hice una en primera infancia, esa está publicada, algunas de mis experiencias están publicadas, en donde los niños saben qué hay que hacer para ser saludable. Primero, a veces confunden lo insaludable con lo rico, pero cuando llegan a la casa, el papá es el que no trasciende, y a veces las profesoras medianamente. Y entonces, en la medida que van creciendo, pues se van olvidando. Otro, la actividad física. Alguien me puede decir, pero yo, ¿por qué los niños tengo que enseñar actividad física si los niños son activos? Ojo, el modelo educativo, y esto lo hablé una vez con la gobernación y me decía, no, doctor, es lo que tenemos estructurado, determina que la educación física que se enseña en los colegios tiene una mirada competitiva. ¿Qué quiere decir? El que más goles haga, el que más estas haga, es el que mejor notas saca. Y no se ha entendido que la educación, la actividad física es para toda la vida y el que mayor comprensión tenga es el que mejor nota salga. No, es diferente. La educación física para la vida, la actividad física saludable y que particularmente más que ir a correr detrás de un balón o evitar lesiones, comprender que el profesor de educación física lo haga. Yo tengo una experiencia de un profesor de educación física y está en un artículo, aunque está en inglés, en Sopó entendió eso y metieron la salud en el currículo escolar y él mismo me decía, doctor, usted tiene toda la razón. El profesor de educación física, más allá de una mirada competitiva, tiene que enseñar para que se mantenga a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos de los estudiantes que sacaban la máxima nota cuando estaban acá en el colegio, que a los 5 o 10 años están en sobrepeso y están en un billar y digamos que se la pasan todos los días. Primero, pues no hay un proyecto de vida, pero segundo, no entendieron la importancia de mantener la actividad física porque se dio de una mirada competitiva. Y esto ya lo comprendieron en Europa, están trabajando desde lo que es la educación primordial y hacia allá vamos. Ahorita doy la palabra para no centrarme y avanzar en la sesión, porque digamos que ya estamos finalizando, ya viene la parte de preguntas. Otro elemento importante que a veces también se olvida, y esto es consecuencia eventualmente de una mirada paternalista, es que hay que respetar al personal. Mi deber es respetarlo y no decir, por mí es que come o es que usted no me atiende, entonces lo van a echar. No, un momento, ustedes no saben también la dificultad que implica en la prestación de los servicios.
hay que hacer un uso adecuado y racional de los servicios. Pero esto implica que pues, eso requiere medidas educativas para poder avanzar. Yo contaba un caso de una población en donde me llegó yo tenía un médico rural que me consultó y me dice, no, pues, ¿qué tal los pacientes? Me están llegando por una fiebre aparentemente 37 grados centígrados a la 1 de la mañana, me llegaron al centro de salud. Yo le dije, bueno, un momento, ¿de dónde viene la señora? No, vine de la vereda y estaba lloviendo. Y el niño tiene 7 meses y posiblemente era la 1 de la mañana. Y le dije, usted no sabe lo que significó esa señora levantarse, porque posiblemente nosotros fallamos y en vez de regañarla, lo que tenemos que es protegerla, porque usted posiblemente la expusimos a la 1 de la mañana a más riesgos, porque posiblemente no hicimos un proceso educativo adecuado y pues ya terminó asistiendo. Sí, qué pena, lo levantó, pero eso se puede haber evitado con adecuados mecanismos educativos, porque ahí estamos incrementando las vulnerabilidades, porque en general la mayoría de las personas no tienen esas oportunidades y hay que conocer lo que significa el país. Lo otro, cumplir las normas del sistema, actuar de buena fe, suministrar información suficiente y oportuna y contribuir solidariamente al sistema. Aquí hay otro tema interesante, y esto también ocurre mucho con los rurales. Los rurales, me decía un rural, doctor, resulta y pasa que llegó el papá del alcalde, eso llegaron bravísimos y tiene CISBEN. Yo decía, hay un tema importantísimo en donde ahí eso desnuda lo que es este país. Claro, yo aquí estoy tanto, ustedes se dan cuenta, tengo una mirada general. Esto implica en hacer las cosas de manera correcta, no intentar pensar que voy a superar, porque el tema solidario y lo que implica el derecho a la salud es que esto es de todos y que todos lo tenemos que proteger y de la misma manera nadie es más importante que otro. Claro, hay unas prioridades, usted les he mencionado, en donde los niños de especial protección son los niños, los adolescentes, las embarazadas, los desplazados, víctimas de la violencia, los adultos mayores, enfermedades huérfanas y discapacitados. Y a partir de eso, y ahorita doy la palabra a Yamilet, es importante que también es importante que las personas puedan participar en la toma de decisiones, que hayan redes de servicios y que hay cosas que no se incluyen. Y esto yo lo voy a decir abiertamente. No tengo por qué defender a nadie, pero cuando llegó el tema de la vacuna, a Colombia nos cuestionaron, nosotros mismos, inclusive ustedes, cuestionaron que estábamos demorados, pero si el ministro hubiera hecho un contrato sin garantizar una serie de elementos, alguien colocaba una tutela y tumbaba la negociación. ¿Por qué? Porque en Colombia lo que está por fuera del derecho fundamental a la salud, todo lo que tenga propósito cosmético, cuando no haya evidencia, seguridad o efectividad y la vacuna pues no tenía suficiente evidencia, que sea experimental o sea del exterior. Entonces bajo eso, hasta que el ministro no tuviera los suficientes elementos, no podía contratar la compra de vacunas. Que hubieran sido caras o no hubiera sido transparente es otra cosa, pero la demora estaba justificado por la ley estatutaria. Esto también implica que los medios de comunicación, inclusive algunos sectores, aprovechándose políticamente, pues porque venían elecciones, pues lo cuestionaron, pero hay que entender que la ley estatutaria no lo permitía. Y eso también implica un conocimiento que la población en general no lo conoce. Y habla también de la solución de conflictos entre los profesionales de la salud. También habla de la autonomía profesional. Se prohíbe recibir prebendas o dádivas o que se constriña, se presiona o se restrinja. ¿Quién está constriñendo hoy al profesional de la salud? El gerente, el director del servicio, el de la aseguradora, en municipios el alcalde, la industria, porque constriño diga, mire, si formula tal cosa sobre la otra, pues le puedo dar unas prebendas o dádivas, y eso no es ético. O sea, pues, eso está aquí ya determinado. Si alguien lo recibe, podría tener una tutela. O sea, la tutela no es solo porque me está negando servicios. Miren todo lo que implica. Y este sí es que es complicado y no voy a hacer mención. El respeto y dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, condiciones laborales justas. No quiero hacer mención porque el Colegio Médico Colombiano hizo una encuesta hace 2 años sobre la remuneración y las condiciones salariales y los contratos de los profesionales en Colombia, y ese estudio no gustó a algunas personas porque mostraba que esto no era adecuado. Pero pues no me voy a centrar en eso eh, para poder avanzar. Y se habla la divulgación de los progresos científicos, se habla política farmacéutica,
la importancia de hacer una regulación de la información, de una serie de elementos. Eso es lo que la ley estatutaria, ya finalizar este elemento y poder avanzar y explicar el módulo, explica esa importancia, esa atención integral, pero que no puede estar desligada de los determinantes sociales en salud. Entonces, entender la ley estatutaria es un elemento clave que pues, espero que con este elemento podamos avanzar e irnos solo con la ley estatutaria. Ahora, ¿qué es lo que tiene el módulo? Ya dejo la parte final de pronto eventualmente para algunas preguntas o comentarios. Y es que este módulo, el módulo número 2 que ustedes acaban de empezar, habla de la normativa. Ustedes en general ya han visto dos sincrónicas que se han centrado en eso. Es importante que no todos lo han hecho, dentro de las actividades pendientes, que se presenten, por favor, suban la foto. Eso reduce la frialdad dentro de la pantalla entre quien les está hablando. Ustedes han visto que, no aquí en esta sesión, pero sí en la plataforma, suban la foto. Y antes de que el certificado sea emitido, ajusten el nombre, porque el nombre que les queda es el que les va a quedar en el certificado. En cuanto al foro de discusión, yo ya ayer les hice la realimentación, no es un monólogo, participen, interactúen, ya les envié las conclusiones. Y en cuanto a la tarea, he visto tareas interesantes, me ha gustado, aunque era una tarea con una orientación de rutina de pensamiento y de reflexión, en general tiene un componente interesante. Esto para hablar del módulo 1. Y ya, con lo que hace referencia al módulo 2, este módulo 2 es el más largo, no porque sea el más complejo, sino porque se espera que en el módulo 2 uno se adapte a la virtualidad. Por eso se ha dejado del 1 al 18 de abril. Además, coincide con la Semana Mayor y eventualmente, a pesar de que algunos no sean creyentes, van a poder estar tiempo con sus familias. Y esto está contemplado, porque también se espera que si algunos se quieran adelantar o quieran avanzar, por eso se ha dejado del 1 al 18. Y particularmente el módulo de normativa tiene dos elementos. La normativa en salud en Colombia, que ya la revisamos, y el acceso y cobertura universal, que es una postura, una prioridad que se ha buscado precisamente para defender lo que es la atención primaria. Ya lo mencionamos. Pero cuando ustedes ingresan a la plataforma, ingresan a este enlace, van a tener la descripción del módulo, las lecturas, las actividades de aprendizaje. Por cierto, la tarea número 1 todavía se puede entregar, aunque la plataforma va a decir que la entrega es retrasada, lo va a permitir y en el foro, si no han participado, concluyan e interactúen. Esto es permitido en este intercambio, por eso también se extiende el tiempo. O sea, si van a pedir espacios o plazos, ya los estoy dando. Y cuando ustedes ingresen, pues van a revisar el plan decenal que va a cambiar. Hay unas páginas recomendadas, la ley estatutaria, la política de atención integral y acceso y cobertura universal. Son 4 lecturas, pero aquí, como les recomendé en la anterior sesión, hagan gestión de la información. Revisen lo que consideren para poder cumplir aquí en las generalidades y descripción lo que hace referencia a este módulo. Hay unos videos del plan decenal, la ley estatutaria de la política, que es un resumen y explicación, digamos que se complementa, y hay un foro y un taller. Aquí sí les pido mucha atención. En el foro, y aquí sí, por ejemplo, yo no soy de Colombia, se dice que hay causa científica en Colombia, si no son de Colombia, pongan Perú, pongan Argentina, de donde ustedes sean, pero no ni de Perú ni de Argentina, para alcanzar el verdadero acceso universal en salud y cobertura universal. Aquí identifica que en Colombia o en su país se necesita, qué se requiere para garantizar el derecho fundamental en su contexto y cómo es de la normativa se favorece o se limita el cumplimiento de esto. Digamos que son preguntas de reflexión muy interesantes. Y el taller, porque ya no es tarea del módulo número 2, ojo con esto porque aquí hay muchas confusiones. El taller tiene dos partes. Primero envío y segundo realimentación. Esta es una actividad colaborativa en donde este sí no tiene plazo extendido y es un taller donde ustedes van a realizar un mapa conceptual o mapa mental donde se articula la normativa en Colombia desde los determinantes. O sea, digamos que con lo que ustedes van a revisar van a hacer ese mapa mental y conceptual. Es sencillo. Si no son de Colombia, del contexto en donde ustedes son. Prueba barreras y oportunidades. Pero entonces, de aquí hasta el 18, ustedes envían el taller y después del 18 ingresan al taller y les van a aparecer 2 asignaciones. O sea, ustedes van a revisar 2 trabajos de sus compañeros
y los van a realimentar. Recuerden, aprendizaje colaborativo, y esto ayuda a componentes de educación para la salud, porque la metodología es una metodología que tiende a ser activa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, del taller lo envían y después cuando se cierre el envío pasa a etapa de evaluación y ahí les van a aparecer los trabajos. Después de la fecha del 18 yo no puedo recibir, no puedo cambiar la plataforma, si me lo envían por correo no puedo recibirlo porque yo no puedo calificarlo y a mí me toca después hacer una triangulación para poder hacer el contraste. Y de esa manera, llegamos a este punto, nos tienen preguntas o comentarios tanto del módulo como de la sesión. Yamilet tiene la mano levantada, entonces adelante. Profe, una pregunta con relación a la diapositiva anterior. Sí, ¿La señora. puede poner, por favor? En la pregunta Sí. que dice, ¿qué causas se identifica en Colombia para alcanzar un verdadero acceso? Es mirar lo que tenemos para alcanzar el acceso y la cobertura universal en salud. No es las causas que limitan o colocan barrera para el acceso y la cobertura universal, ¿cierto? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Cómo lo interpreto? Claro, claro. Yo hoy mencioné algunos, pero no lo voy a decir. Digamos, cuando ustedes revisen ese documento de acceso y cobertura, van a decir, uy, aquí en Colombia esto no se cumple, o aquí en Colombia esto sí se cumple, o esto se requiere para que en Colombia podamos avanzar en esto. Digamos, ¿qué es eso? ¿Sí me explico? Y es argumentarlo, es argumentarlo. No quiero decirlo porque estaría siendo conductista, y no quiero ser conductista en mi discurso. Creo que apagaste el micrófono, Yamilet. Listo. Entonces, hay algunos comentarios, creo que hoy resolvimos. No se tengan preguntas. Si no las tienen, por favor, escriban en el chat. No hay preguntas. Y si no, levanten la mano y podemos avanzar. Hoy avanzamos. Estas sesiones normalmente ya desde un punto de vista grueso tienden a durar 1 hora y media porque la discusión se presta. Como les digo, hoy estuve un poco sin filtro. Eso depende a veces del escenario y el contexto y las condiciones. Soy un poco más moderado. Pido excusas nuevamente. Y desde el punto de vista amplio, pues si no hay ya más preguntas ni comentarios, entonces cerramos de manera oficial la sesión número 2 y los espero en la plataforma. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar la sesión. Ay, ya levantaron aquí la mano. Luciano, adelante. Profe, pues lo mío era más que todo una pregunta que yo estuve hojeando la parte del módulo 2 y vi que hay como un link que envía como el mismo. Es dentro del material complementario que lo estuve Ah, sí, viendo lo y que me pasa es que manda. hace material complementario cuando migra, se me cambia y me toca avisar porque eso me lo cambian desde Panamá. Entonces me toca revisar si quedó bien o no quedó bien. El material complementario es más para profundizar. Yo intento dejarlo, pero tiene alguna pregunta, de pronto no funciona. Usted me escribe y yo le encuentro ese material porque a veces me toca buscar en la biblioteca de la OPS. Entonces, si hay de pronto errores, es porque a veces en la migración eso no quedó bien y eso para tenerlo en cuenta. ¿Vale, Luciano? No hay problema.